Dios dijo, lo que tú ves es lo que te va a definir. Y muchos de ustedes tienen que hacer ese pacto en su vida. Usted tiene que dibujar una línea en su vida, decir, yo estas cosas no las voy a permitir en mi vida. Si me tienen que decir que soy ridículo porque no voy a ver esto y no tengo tal canal, que lo hagan, mi hermano. Es mejor entrar en el reino de los cielos con un ojo que entrar al infierno con dos. Dios, usted tiene que tener cuidado con lo que usted ve y pone en su corazón, porque lo que usted guarda en su corazón va a salir, tarde o temprano. Yo le doy un aplauso a Dios por eso. Continuamos con nuestra serie, El fruto del Espíritu. Y hermanos, esta semana vamos a cubrir la templanza. Así es que tenemos un domingo más que vamos a cubrir esta serie que Pastor John ha comenzado. Y vamos a leer nuestra escritura, que está en Gálatas 5, 22 al 23. Si está en su Biblia lo puede buscar o puede ver la pantalla. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, quiero pedir su bendición especial sobre Catedral de Fe en este día, Señor. Pido, Señor, que usted sea fuerte en mi debilidad y que usted use mis manos, mi cuerpo para, Señor, comunicar tu palabra y que cada uno hoy pueda salir bendecido, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y Catedral de Fe, dijo conmigo. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a escuchar su palabra hoy. Pues, hermanos, para repasar un poco, la vez pasada y todas este mes hemos estado haciendo énfasis en que Dios usa el ejemplo de un fruto que viene de un árbol. Y hemos estado hablando que ustedes son los árboles del Señor, plantío de Jehová. Y que como tal árbol que es bueno y es saludable, el árbol lleva fruto, ¿verdad? Y no lleva un fruto en escasez, lleva un fruto con abundancia, ¿verdad? Y el fruto, como por ejemplo, si usted come un fruto de un árbol, hay muchas frutas que son, pero exquisitas, son jugosas, así como lo que la vez pasada que le traje pérsimos de mi casa. Mire, también en mi casa yo tengo lo que le llaman granadas. Mire estas granadas. Estas granadas, hermanos, son orgánicas, ¿verdad? Y mire, ¿de qué tamaño son? Que empiece por este lado. Mire, no quiero, porque no quiero tomar mucho tiempo, pero mire, mi papá sembró este arbolito. Y el arbolito creo que está un poquito más alto que yo. Y ese arbolito, a pesar que está tan pequeño, da estas granadas tan exquisitas, ¿verdad? Lo sembró mi papá una vez y ese árbol da cada año a la misma hora, al mismo tiempo, y ahí vamos a gozar de nuestras granadas, ¿verdad? Obviamente cada fruta, específicamente esta fruta, tiene muchos beneficios. Yo me acuerdo que en El Salvador decían que era bueno para los ojos. Eso no estoy seguro, y lo que hacían es que agarraban las semillas y te hacían así en el ojo. Y andamos así. Me acuerdo que me hicieron eso desde pequeño a mi hermano. Yo creo que eso es abuso en los Estados Unidos. Pero yo me acuerdo de eso. Y
es la granada con tantos beneficios, ¿verdad? Que hay. Pero hermano, el punto que yo le quiero dejar saber es que mi arbolito, aunque esté pequeño y mi papá lo sembró, da con abundancia y cada año va creciendo más y cada año da más fruta, ¿verdad? De igual manera usted, cuando camina en el Espíritu, como dije la semana pasada, usted va a empezar a dar fruto para Dios. Y los frutos, así como el árbol de granada da granadas, el árbol de aguacate da aguacates, el árbol de plátanos da plátanos, los árboles del Señor dan los frutos del Espíritu. So, en su vida, el fruto que va a permanecer en su vida es el amor, el gozo, la fe, la paciencia. Todas estas cosas van a ser evidentes en su vida. Y el último que vamos a cubrir hoy es la templanza. Y déjeme definirle lo que Dios dice que es la templanza. ¿Qué es lo que dice el diccionario bíblico de la templanza? Miren lo que es la templanza. La templanza, compárala, hermano, a una autodisciplina en la persona. La templanza está relacionada con la sobriedad. ¿Sabe qué es la sobriedad? Es lo contrario de alguien que no es sobrio o alguien que está influido, por decir, por un químico. La sobriedad nosotros la comparamos por decir cuando alguien está borracho, no está sobrio, ¿verdad? Alguien que está sobrio no está en control de ningún químico o droga. En otras palabras, está sobrio, está coherente. Es relacionada con la sobriedad o moderación del carácter. El cristiano considera la templanza como una de las 4 virtudes cardinales. Se trata de una virtud moral que consiste en la moderación de ponga atención a esto, de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. Karina, te voy a pedir que si puedes poner un poquito más de luz. Casi no los veo, hermano. Está un poquito oscuro acá. Le voy a pedir que me den un poquito más de luz. Mire, la templanza quiere decir dominio propio. Eso es lo que quiere decir. Dominio propio, hermano. Y es muy importante que miremos que esas cosas, ese es un fruto que tiene que existir en su vida. Hermano, hay una historia, pero tremenda en la Biblia sobre esto, con una persona que ejercitó la templanza en su vida. ¿Ustedes han escuchado la historia de Daniel, mis amados hermanos? Les pido que me den luces aquí también, para poder verlos a ellos, para que ellos puedan leer su Biblia. Está en Daniel 1, del 7 al 12. Mire, Daniel era un joven especial, era un joven de Dios, mis hermanos. Y la historia de Daniel va así, Daniel y sus amigos. Daniel fue parte de cuando el pueblo de Dios fue tomado por sus enemigos, ¿verdad? Ellos cayeron en cautiverio. Cuando un rey venía y atacaba a otro reinado, lo que hacían, hermanos, es que ellos tomaban lo mejor del reinado que conquistaban. Y en el caso de cuando Daniel fue esclavizado, por decir, en el reino de Babilonia, él era uno de los jóvenes más inteligentes. Él trabajaba en la corte del palacio real, y lo que hacían todos los reyes que conquistaban otro imperio es que ellos tomaban lo mejor. Los jóvenes más estudiados, los que iban a la universidad, y los traían ahora a su palacio. Solo se agarraban, por decir, lo que le llaman la crema de la crema. Agarraban los mejores y ahora los ponían a su servicio. Y lo que pasó ahí es que Daniel y sus amigos eran parte de esos muchachos ejemplares que ellos tomaron y los trajeron ahora y los pusieron en la corte real de este rey pagano que ahora los pone a su servicio. Dice así, Daniel 1, del 7 al 12, fíjese bien. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Está hablando de
unos muchachos acá. Uno se llama Daniel. ¿Y qué es lo que acabamos de leer acá? Que les cambiaron los nombres. Algo que hacían los enemigos, los reyes enemigos de cualquier nación, es cuando tomaban una nación y tomaban a otros muchachos, les cambiaban el nombre. A ellos les cambiaron el nombre. ¿Qué tiene que ver eso de cambiar el nombre a una persona? Cuando usted le cambia el nombre a una persona, ¿qué le está quitando? Parte de su identidad. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Lo está reprogramando y ahora te vamos a poner tal persona porque ahora tú vas a servirnos a nosotros. Eres nuestro, por decir, nuestro esclavo. Y ellos básicamente estaban en la orden de ahora del nuevo rey y el nuevo rey los pone en un aprendizaje, por decir, de 3 años, donde ellos tienen que ahora aprender la nueva cultura. Pero fíjese bien aquí cómo va la historia, porque a Daniel le ofrecen un lugar de privilegio como los demás jóvenes que estaban a la disposición del rey, y ellos no eran tratados igual que todos, eran tratados con una mejor vida. Vivían en el palacio real y tenían acceso a la comida que a ellos se les antojara. Lo mejor del reino, estos muchachos iban a comer. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo preparados para el servicio del rey. Pero fíjense qué interesante lo que estos muchachos decidieron cuando se trataba de esa comida. Fíjense bien, sigo en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que se le obligase no a contaminarse, y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaráis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, le dice, y nos des legumbres a comer y agua para beber. ¿Cómo le quedó? Daniel pudo haber tenido todos los manjares que se le disponían al mismo rey. Y Daniel hizo una decisión en su corazón y dijo al jefe que estaba encargado de ellos: te ruego por favor que no me des esa comida a mí. Te ruego que a mí y a mis amigos nos traigas agua y nos traigas verduras. Y el jefe que estaba encargado de estos muchachos, que ellos crecieran bien, que estudiaran, porque los mandaban a la universidad también de Babilonia, él estaba encargado de que estos muchachos sobresalieran. Y el jefe se preocupó y le dijo: Daniel, si yo te pongo a comer verduras y tú empiezas a verte descalabrado, por decir, diferente a los demás muy fuertes, y tú acá, tú vas a condenar mi cabeza. Y Daniel le dijo: dame 10 días. Si me ves diferente, dame de tu dieta. Prueba 10 días, le dijo. Y aquí, hermano, hay una gran enseñanza. Oh, hermano, hay una tremenda enseñanza. Porque ¿sabe qué, hermano? Estamos hablando de la templanza. Daniel no había escuchado los frutos del Espíritu y él ya sabía qué hacer, mi hermano. Fíjese, cuando Daniel llegó, él sabía que era un juicio de Dios, que ese reino de Babilonia había llevarse cautivo al pueblo de israelitas. ¿Por qué? Porque caían en pecado. Ellos sabían que eran extranjeros en un lugar pagano y no estaban, por decir, en Jerusalén, habían sido tomados. Y él sabía la religión de ese país. Y él sabía que habían ahí dioses paganos que no eran como Dios, que eran dioses
que insultaban las cosas de Dios y del Dios que él servía y que usted y nosotros servimos. Y Daniel no quiso participar de esa comida. Le voy a decir una cosa, por qué Daniel hizo una de esas razones. Todos decimos, no se quiso contaminar. Claro que sí, eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿sabe qué es lo que la comida hace con nosotros? Cuando él propuso en su corazón, yo voy a comer solo esto. Yo solamente voy a comer lo que sale de la tierra, lo que Dios prepara. Y no quiero lo que ha sido preparado para el rey, para el palacio, que ha sido dedicado a los dioses Baales. No quiero nada de eso. Pero más que eso, hermano, lo que él hizo es, él dibujó una línea en el piso y dijo, yo aquí no voy a pasar. Y voy a ponerle un límite a mi apetito. Porque usted sabía, hermano, que su apetito físico es consecuencia de un apetito espiritual. ¿Usted sabía eso? Que su apetito físico da una realidad espiritual en su vida. Y sabe que si usted le da rienda suelta a su comida, usted sabe que posiblemente va a haber rienda suelta en otras áreas de su vida. Y él lo que hizo, dijo, yo voy a poner un límite en mi apetito. Y no me voy a acostumbrar 3 años a tomar vino del rey, a comer las frutas del rey, a comer la comida, el puerquito, el pollo del rey, el venado del rey, el cabro del rey. No voy a participar de ninguna de esas comidas exquisitas porque yo quiero guardarme para Dios. Templanza, dominio propio, una autodisciplina, mi hermano. Denle un aplauso a Dios por eso. Daniel sabía que estaba en territorio pagano, igual que nosotros, mis amados hermanos. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Somos extranjeros. Su ciudadanía y mi ciudadanía es en el reino de los cielos. No es de acá. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Denle un aplauso a Dios por eso. Y Daniel sabía eso, que él estaba en territorio pagano y él iba a hacer lo posible para que su apetito nunca pasara a la otra línea. Porque, hermano, cuando él iba a tomar vino, cuando él iba a comer las comidas exquisitas del rey, él estaba participando en la cultura, en la atmósfera, en el ambiente pagano donde él vivía en ese momento. Mi hermano, vivimos en el mundo. Hay un refrán que dice así, mire, usted no puede evitar que las aves vuelen arriba de su cabeza, ¿verdad? Nadie podemos evitar eso, pero sí puede evitar que hagan un nido en su cabeza. Usted no puede evitar que vuelen, pero sí puede evitar que le hagan un nido en la cabeza. ¿Ok? Y eso es lo que Daniel está haciendo acá. Él hizo una línea y él puso una línea de límite para que su apetito nunca se fuera a las cosas paganas y él se olvidara de Dios. Él sabía a quien él servía, mi hermano. Y fíjese bien que a Daniel le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque le quitaban su identidad. Le querían decir, este era tu Dios, pero ahora este va a ser tu Dios, Baal. ¿Y sabe lo que quería decir? El nuevo nombre de Daniel, que era Belsasar. Bien, muy interesante. Le daba honra a un Dios pagano. Eso significaba Belsasar. ¿Qué es lo que quería decir Belsasar? El nuevo nombre de Daniel. Quería decir que Baal proteja mi vida. Fíjese. Qué interesante. Le dieron un nombre y significaba algo. Pero ¿sabe qué quiere decir Daniel? Dios es mi juez. Eso lo quería decir el nombre de Daniel. Todos los muchachos judíos, su nombre tenía un significado en su vida. Moisés, rescatado de las aguas. Y todos los nombres de los muchachos judíos por lo general, había un contacto con Dios y Daniel reconocía, Dios es justicia para mí, Dios es mi juez, me puedes cambiar el nombre, pero nunca vas a cambiar mi fe.
y yo voy a dibujar la línea para controlar mi apetito. Hermano, esto es algo que nosotros tenemos que aprender a... Mire, hermano, si Daniel tuvo que hacer esto, el gran Daniel que recibió la revelación de sueños que le dieron al rey, que cuidó, que tuvo esta revelación de parte de Dios, porque él traducía y revelaba los sueños que Dios le dio al rey, que nadie más podía revelar. Daniel, Dios le dio ese favor de él poder. Si Daniel lo tenía que hacer, dibujar una línea donde dice: yo de aquí no voy a pasar, porque yo voy a controlar mi apetito para que mi apetito sea para las cosas de Dios y no para las cosas de este mundo. Denle un aplauso a Dios por eso. Bien, me voy a acercar más a usted porque hoy estamos poquitos hoy acá. Y Dios quería que ustedes fueran los que estuvieran acá, hermanos. Y qué bueno es eso. Denle un aplauso a Dios por eso. Mire, esto no parece muy espiritual, pero es bien espiritual, mi hermano. El hecho de yo decir: yo aquí voy a poner un stop en mi vida, yo aquí voy a poner una línea, y cuando a mí se me invite a esto, yo voy a decir: no, muchas gracias. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero controlar mi apetito. Templanza, autodisciplina, es un fruto de Dios en nuestra vida. Póngase a pensar, ¿cuántas veces hay personas aquí que usted le han contestado mal a usted? ¿Qué es lo que les falta a ellos? Templanza, dominio propio. Dicen lo que quieren, cuando lo quieren y a quien quieren, ¿verdad? Usted ve las manifestaciones cuando se tapan las caras y empiezan a pegarle a los policías, empiezan a tirarles pedradas y traen su cara apartada. ¿Qué es lo que sale ahí? El corazón del ser humano. ¿Usted cree que ellos tienen templanza? Autodisciplina, dominio propio, nada. Y por una razón se están tapando el rostro. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo está mal. Está mal, ¿verdad? Que tenemos que ver eso, hermano, que uno como cristiano, uno tiene que hacer una línea en la arena, decir: yo de aquí no voy a pasar. Si Daniel lo hizo, yo lo tengo que hacer. Mire, el apóstol Pablo dice eso. Mire, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. No todo me conviene hacerlo. Podemos hacer muchas cosas. Y así hay muchas cosas aún en la vida cristiana, mis hermanos. Puedo hacer yo muchas cosas que no son pecados, pero en vez de yo no las hago por no ofender a mi hermano. Templanza, autodisciplina, dominio propio. Estoy mirando por mi hermano. ¿Sí se da cuenta? Convicciones personales. Y esto es algo que Daniel practicaba en su vida. Y por eso Daniel fue la persona que él fue. Porque él hizo una línea para controlar su apetito y él poder, en vez de comer carne asada, pollo loco, pupusas, chicharrón, mole, menudo, tamales, tortas, ahogadas, agua y legumbres, por favor. Dame 10 días. Si en 10 días no me ves mejor, cambia mi dieta. Daniel superó a los demás muchachos 10 veces en su inteligencia. 10 veces, mi hermano. No solamente él, sus amigos que estaban también en el mismo pacto con Dios, ellos superaban 10 veces en literatura, en ciencias. ¿Por qué? Porque ellos tenían el favor de Dios en su vida. Pero no solamente eso, ellos se guardaron para las cosas de Dios. Y el que se guarda para las cosas de Dios, Dios le da su favor cuando el tiempo viene. Denle un aplauso a Dios por eso. Fíjese qué importante es esto. ¿Sabe qué me recuerda eso a mí? Al ayuno, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes practican el ayuno? No me conteste, pero póngase a pensar ahí. El ayuno es la mejor autodisciplina en el cristiano. ¿Sabe lo que hace el ayuno? Pone el énfasis en que: Señor, tú eres mi pan, tú eres mi comida. Porque uno se está apartando de lo que a uno le gusta comer. Es lo que uno está haciendo. Y uno lo que hace es sacrifica la hambre del cuerpo y se dispone para las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Eso crea en usted ese dominio propio de que está hablando aquí el Espíritu Santo en nuestras vidas. El ayuno es bien importante y ayuda para esto, mis hermanos. Si usted le da rienda suelta, mi hermano,
a todo lo que usted come, déjeme decirle algo. Discúlpeme, pero va a haber rienda suelta en muchas otras áreas de su vida. Va a haber rienda suelta en su vocabulario. Va a haber rienda suelta en lo que usted piensa. Va a haber rienda suelta en cómo usted trata a los demás. Va a haber rienda suelta en cómo usted hace sus negocios. ¿Por qué? Porque usted está dando evidencia de cómo usted camina en su vida. Esto es muy importante. Mire, hermano, no se trata aquí de comida. Se trata que en todo lo que yo hago, yo pongo primero a Dios. De eso se trata nuestra vida. Y Dios es el que trabaja con nosotros. Si Daniel lo pudo hacer, y él lo hizo, hermano, ¿cómo no tenemos nosotros que hacerlo? Claro que sí, hermano. Tenemos que poner las líneas. Mira, hermano, yo tengo líneas en mi vida, mi hermano. Yo tengo la misma televisión que ustedes tienen en su casa. Posiblemente ustedes tienen una más grande que la mía, ¿verdad? Porque aquí el altar del hogar no existe, pero existe la televisión. Yo me acuerdo que en El Salvador la gente tenía por lo general un altar en su casa y ahí oraban y cosas así. Eso es algo que yo no veo aquí en los Estados Unidos. Era de la fe apostólica y muchas hermanas tenían un altar en el hogar donde tenían flores y se recordaban que ese era su lugar de orar, ¿de verdad? Mire, en mi casa hay una televisión como todos, pero yo no veo cierta programación, acompañado o solo. ¿Por qué? Yo he hecho una línea en qué mis ojos van a ver y qué no van a ver. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Y si yo despierto ciertas hambres en mi vida, Dios dijo, lo que tú ves es lo que te va a definir. Y muchos de ustedes tienen que hacer ese pacto en su vida. ¿Ok? Miren los anuncios latinos que hay. Es pornografía barata, mis hermanos. Y usted nomás necesita un segundo. Y esas escenas quedaron grabadas en su vida. Y sabe que para usted borrar esas escenas de pornografía barata en su vida, usted va a necesitar días, meses, años para algo que usted vio por un segundo, mi hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue hecho y diseñado para ver esas cosas en su vida, mi hermano. No, usted no fue diseñado para eso, hermano. Déjese de cosas, déjese de niñerías. Usted tiene que dibujar una línea en su vida y decir, yo estas cosas no las voy a permitir en mi vida. Si me tienen que decir que soy ridículo porque no voy a ver esto y no tengo tal canal, que lo hagan, mi hermano. Es mejor entrar en el reino de los cielos con un ojo que entrar al infierno con dos. Denle un aplauso a Dios por eso. Uno tiene que hacer esa decisión, mis hermanos. Póngase a pensar en el daño que usted le hace a sus hijos, a sus nietos, cuando usted permite esos canales en su vida. Esto es más serio de lo que ustedes piensan, mis hermanos. Las pláticas que tienen, las novelas, las conversaciones en las novelas, esas fantasías que se hablan. Usted no necesita verlo, hermano. Necesita escucharlo, verlo. Todos sus sentidos están trabajando, mis hermanos. ¿Y sabe por qué Dios le dio sus sentidos? Para que usted le dé gloria y honra a Dios, mi hermano. No para que usted se contamine, mi hermano. Para eso Dios se lo dio. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted ve y pone en su corazón. Porque lo que usted guarda en su corazón va a salir. Tarde o temprano. Yo le doy un aplauso a Dios por eso. Tenemos que controlar nuestro apetito, mis amados hermanos. Mire, Proverbios 25-28 dice esto sobre la templanza. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjense qué interesante es esto. Como ciudad que no tiene muros. ¿Sabe que antes las ciudades tenían muros? ¿Por qué? Ese era su escudo. Eso era su protección. Y dice, cuando tú no tienes templanza, estás en una ciudad, pero no tienes paredes. El enemigo te puede venir y pelear contigo y tomar básicamente tu ciudad. Proverbios 16:32, mira lo que dice sobre la templanza. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate qué interesante es eso. ¿Y cuántas personas no tomaron ciudades? El rey de Babilonia lo hizo. Alejandro el Grande lo hizo. Mira las conquistas que él hizo.
Todos esos reyes que conquistaron, el imperio romano, mira todo lo que ellos conquistaron. Pero fíjate lo que Dios dice acá. El que señorea su espíritu, dice, es mejor que el que toma unas ciudades. Fíjate, el tener dominio propio. Dios te compara y dice, tú estás mejor que aquel que tomó una ciudad. Cuando tú sabes controlar tus impulsos. Denle un aplauso a Dios por eso. Corintios 9:27 dice esto: ¿no sabías que los que corren, aquí está hablando el apóstol Pablo, en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, antes había luchadores como antes, en las Olimpiadas, de todo se abstiene, dice. Usted sabe los que boxean, los que corren en las Olimpiadas. ¿Ustedes piensan que ellos comen en el McDonald's todos los días? ¿Ustedes piensan que ellos se van al Pizza Hut cada fin de semana? Hermano, todos los atletas que tienen que estar en forma, tienen una disciplina en su comida. Y mientras usted está durmiendo, a las 4 o 5 de la mañana, ellos ya se corrieron 10 millas, por decir, porque tienen una disciplina como atletas. ¿Verdad? Y eso es lo que la comparación que el apóstol Pablo está haciendo. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Todo lo de acá es corruptible. Pero nosotros para recibir una corona incorruptible, mi hermano. Una corona más valiosa, un premio más valioso que el que tenemos acá. Denle un aplauso a Dios por eso. Así que dice Dios, el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, dice, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense bien, el apóstol Pablo, el ejemplo que pone de un atleta, de un luchador, de alguien que corre, dice, ellos se abstienen para poder ganar el premio. Dice, usted como cristiano, usted tiene que hacer lo mismo, correr como que usted va a ser el primero en tomar el premio, hermano. Y dice, golpeo mi cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo él? Toma los sacrificios en su vida, se abstiene de ciertas cosas. ¿Y qué dice? Pero fíjese, no es solamente de aguantarse, sino que dice, yo me abstengo de ciertas cosas, pero el siguiente paso es que yo pongo mi cuerpo al servicio de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Damos el ejemplo de ese atleta. Usted, hermano, es ese atleta que está corriendo, que está luchando, que está corriendo para obtener la corona incorruptible que la que el Señor le va a dar a cada uno de ustedes por tener autodisciplina en su vida. Amén, hermanos. ¿Están aprendiendo algo? Denle un aplauso a Dios por eso. La templanza, hermano, qué importante es esa en nuestras vidas. Mi hermano, algo muy interesante acá es esto. ¿Por qué Pablo le escribe esto a la iglesia en Gálatas? Una buena, hermano, un buen consejo cuando leemos nuestra Biblia es preguntarnos, ¿por qué se escribió esto? ¿Por qué? ¿Quién fue el autor? ¿Quién fueron los recibidores? ¿Por qué mandaron esta carta? El libro de Gálatas, hermanos, es una carta, llaman una epístola. Y el apóstol Pablo la escribió a la iglesia en Gálatas. Estamos viendo que aquí, hermanos, estamos escribiendo una carta personal del apóstol Pablo. Es lo que estamos leyendo, una carta de él. ¿Cuántos acá han recibido cartas de alguien? Bueno, no se haga, tenían novios, ¿no? Y se escribían, ¿no? Si yo escribí, hermano, yo no era poeta hasta que me hice novio y empecé a escribir. Y me acordaba, tengo una carta de mi novia y la leía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues mire, esta carta, Pablo la escribió a sus hijos en Gálatas. Y déjeme darle un poquito de el background de Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo que escribió esta carta? Porque nos va a ayudar un poquito a entender esto.
Pablo nació en un lugar que se llama Tarsos. Sería Turquía en este tiempo, ¿verdad? Él era un judío, pero era también ciudadano romano, que era algo especial en ese tiempo. Y él hablaba griego, mis hermanos. Fíjense bien, él tenía ya eso. La ciudadanía romana es como decir la ciudadanía de los Estados Unidos. Era algo importante en ese tiempo. Personas pagaban por tener esa ciudadanía. Y la única manera que usted era ciudadano romano es que usted naciera ahí o que usted pagara por obtener ese privilegio de obtener esa ciudadanía romana. Y él tenía esto, era judío, pero era ciudadano romano. Y Dios le dio este favor porque Dios lo quería usar y prepararlo para su ministerio más adelante. Él aprendió, hermano, el oficio como cualquier joven judío que tenía que aprender un oficio. Él aprendió lo que se llama tent making. Arreglaba tiendas. Porque antes, se acuerda, tenían tiendas de campañas, ¿verdad? Él aprendió este oficio. Todos los jóvenes judíos tenían que aprender un oficio. Y el que les enseñaba el oficio era su papá. ¿A dónde se fue esa práctica, mi hermano? Que el papá le enseñaba a su hijo varón un oficio. Jesucristo, un carpintero. Fíjense qué interesante. Jesús, que era el Hijo de Dios, su papá José, que Dios le enseñó a ser carpintero. Imagínense, el Hijo de Dios era carpintero. ¿Qué es lo que la Biblia dice, hermanos, sobre el trabajo manual? Que es buen visto por Dios. Pero sabe, en la sociedad que el apóstol Pablo creció, el trabajar con sus manos, el hacer un trabajo manual, era mal visto. Porque en la filosofía griega, usted era alguien inteligente y alto si trabajaba con su mente. Lo que es escribir, ¿verdad? Ideas, cosas así. Y si usted trabajaba con sus manos, usted era mirado como una clase más baja. Desafortunadamente, mis amados hermanos, nosotros hemos heredado lo mismo. Y cuando vemos a alguien trabajando manualmente, pensamos bajo de él. Y Dios no piensa así. Dios da dignidad al que trabaja con sus manos. Qué interesante. Jesús aprendió a ser un carpintero. En los Estados Unidos hay lo que le llaman uniones, ¿verdad? Donde uno puede aprender a ser carpintero, electricista, plomero, los que cortan sheetrock, los que aprenden a pintar. Y hay muchos oficios que uno puede aprender en los Estados Unidos que están controlados por el sector que le llaman las uniones. Y ellos tienen un programa que se llaman apprenticeships, aprendizajes. Y eso lo que es que usted llega voy a aprender tal oficio, carpintero, lo que sea. Y usted dice, yo no sé nada. Y usted le colocan el título de, tú eres un aprendiz. Y lo ponen con alguien que se llama un journeyman, un hombre de jornada. Ya pasó por ahí, él te va a enseñar. Y ese aprendiz depende idealmente de esa persona que ya cruzó por ahí para enseñarle los trucos, cómo agarrar el material, cómo ponerlo acá. Y un día ese aprendiz va a terminar como su maestro. ¿Verdad? Eso es lo que vemos, eso es lo bueno de los oficios que son tratados a través de las uniones, porque ponen mucho énfasis en ir a la escuela y luego tener experiencia a través de lo que se llama del trabajo. Hay dignidad, hermano, en trabajar con las manos. Si usted trabaja con su cabeza, pues vaya a hacer un hoyo, hermano. Y empiece a trabajar, hermano, para que se acuerde de dónde viene la dignidad. Hay que trabajar también con nuestras manos. Un día dígale a un janitor, ¿te puedo ayudar? Dame un día, te vengo a ayudar a limpiar los baños. ¿Por qué no? Solamente el latino, hermano, ve eso con ojos bajos. ¿Sabe cómo? En el Japón no lo hacen así, mi hermano. Allá le enseñan a los niños que tú tienes que limpiar. Y sabe que en las escuelas de los japoneses no hay janitors, mis hermanos. Porque ¿sabe quiénes limpian? Los estudiantes.
los estudiantes, porque el japonés cree que para salir adelante en la vida tiene que tener ciertas virtudes. Una es la limpieza, la otra es la organización y la tercera es la autodisciplina. Y usted con esas cosas, si usted pone su énfasis con esas 3 virtudes en algo, usted saca eso adelante. Esos son principios bíblicos, hermano. Eso no se lo inventaron ellos. Eso está en la Biblia. Lo que es la autodisciplina, hermano. Tenemos nosotros que desafortunadamente deshacernos de ese tipo de actitud en nuestra vida, porque el trabajo manual, Dios le da dignidad. Denle un aplauso a Dios por eso. Dios compara la dignidad a trabajar con las manos. Como le dije, Jesús aprendió lo que era el carpintero. El apóstol Pablo aprendió a hacer tiendas de campañas. Nosotros podemos ver que él, a pesar que él fue al apóstol Pablo, hermano, a pesar que aprendió eso, posiblemente lo aprendió en el ejército romano, a pesar de eso, él fue a la universidad en Jerusalén, de una de las más prestigiosas. Y él estuvo como estudiante abajo del profesor que se llama Gamaliel. Y él era un profesor de alta reputación. Y allí aprendió, a pesar que él trabajaba con sus manos y tuvo esos conceptos judíos, de todas maneras él fue a la escuela. Y él aprendió a trabajar con su mente y fue un gran teólogo. Él aprendió, hermano, a ser un fariseo de fariseos. Y fariseo, yo sé que tenemos un aspecto amargo, pero fariseo todo lo que quería decir es que ellos se apartaban para Dios. Pero yo sé que hay muchos malos aspectos de lo que es el fariseísmo. Hermano, él aprendió en la universidad y fue un gran estudiante y un gran aprendiz también en su trabajo manual. Y la razón por qué yo le comunico esto es por esto, porque su religión era el judaísmo. ¿De dónde viene el cristianismo? Del judaísmo, de los judíos. Pero ellos, hermanos, tenían un gran énfasis en cumplir los 10 mandamientos. Y además de los 10 mandamientos, habían 630 reglamentos que el judío tenía que seguir. Y él era celoso de que todo esto se hiciera. En otras palabras, él era un ortodoxo. Él seguía las cosas bien y defendía su religión, que era el judaísmo, ¿verdad? Y cuando él estaba estudiando, de repente empieza a salir lo que le llaman ellos la secta cristiana, que ellos le llamaban los cristianos, los que siguen a Jesucristo. Y el judaísmo miraba, los cristianos son una amenaza a nuestro judaísmo. Ellos no cumplen lo que nosotros cumplimos. Y Gamaliel, que era el profesor del apóstol Pablo, era un hombre más tranquilo. Le dijo, no te preocupes, es una secta, como muchas sectas que hay, vienen y desaparecen. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, no era un hombre pasivo. Él era un hombre de pasión y entusiasmo. Y él decía, no, ellos están amenazando a nuestra manera de vivir, nuestra identidad. Y yo voy a ir y arreglar este problema. Y es como él se convirtió en el perseguidor número 1 de la iglesia cristiana. Él fue responsable, mis amados hermanos, por el primer mártir de la iglesia, que se llama Esteban, que era un muchacho joven cristiano, y él autorizó que lo apedrearan y lo mataran. Fue el apóstol Pablo que él hizo. Fíjense el entusiasmo que él tenía por defender el judaísmo. Lo interesante es esto, mis hermanos, que ese hombre, que es el apóstol Pablo, que defendía con celo el judaísmo, fue la misma persona que Dios escogió para que ahora él fuera el misionero y que ahora le escribiera esta carta a los cristianos. Denle un aplauso por eso a Dios. Le voy a decir por qué eso es interesante. Porque Dios puede hacer más compasión que con alguien que es muy pasivo y no quiere hacer nada en las cosas del Señor. Dios aprecia más la pasión y el entusiasmo y dice, yo te voy a usar a ti, porque eso yo lo he puesto ahí en tu vida. Denle un aplauso a Dios por eso. Y fíjense bien que Dios no escogió a Gamaliel, el profesor de él. Dios escogió al estudiante, porque Gamaliel era más pasivo.
Y el apóstol Pablo no era, él era entusiasta. Y como era entusiasta en defender el judaísmo, cuando Dios lo convirtió y lo tiró de su caballo, cuando él iba a arrestar a cristianos y le dijo, tú a mí me persigues, Saulo, que se llamaba él antes, él se llamaba Saulo y luego se llamado Pablo, dice, tú me persigues, ¿por qué me persigues? Y Dios se le reveló a él y se dio cuenta que él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, el cual él se creía un hijo de Dios. Y lo que él era, hermano, era un religioso de primera clase. Porque ¿sabe qué es lo que demuestran los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, esto es lo que nos enseña los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios puso los 10 mandamientos? Uno, porque el cristiano tiene cierta manera de vivir. Pero cuando usted ve los 10 mandamientos y lo que le llamamos nosotros la ley, lo que nosotros tenemos que cumplir para estar bien yo con Dios, ¿qué es lo que vemos? Vemos un espejo de que yo no puedo cumplir con todo lo que Dios me pide. Y esa ley y esos 10 mandamientos, ¿qué es lo que hacen? Me hacen correr a Jesucristo. Porque Él sí pudo cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra, cada minuto de su vida, cada segundo de su vida. Él nunca ofendió a Dios. O el cristiano viene y se refugia en Dios. Y cuando va al reino de los cielos dice, yo confío en Jesucristo. Y por eso Dios le abre la puerta. Denle un aplauso a Dios por eso. Porque nosotros no podemos mantener todos los mandamientos, hermanos, pero nos refugiamos en Jesucristo. Pero esto es muy importante verlo, que Dios no nos da una licencia para pecar, hermanos. Nuestra libertad no es para pecar, porque por alguna razón Dios dice, estos son los frutos de una persona que vive en el Espíritu. Tiene amor, tiene paciencia, tiene templanza en su vida, tiene todas estas cosas, todas estas virtudes en la persona. Mire, algunas personas pueden tener 3, 4, 5, pero aquí le va esta. Pero el que anda en el Espíritu tiene los 9. Porque el Espíritu no le sirve a Dios a la mitad. Denle un aplauso a Dios por eso. Ahorita, por eso podemos ver que en Gálatas el apóstol Pablo es bien intenso. Y fíjese, cuando el apóstol Gálatas empieza en el primer versículo a los Gálatas, tenemos que recordarnos que es una carta, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dice? Por lo general, cuando usted escribe una carta, usted dice algo bueno de la persona, ¿verdad? Y en Gálatas nosotros no miramos tanto eso, sino que nosotros lo que miramos es al grano. Por esto les estoy escribiendo. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice, apóstol, no a hombres, ni por hombres, dice, sino por Jesucristo, dice, y por Dios el Padre que resucitó de entre los muertos, dice, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo mal, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego aquí el apóstol Pablo va al grano y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que no hay otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo le ves? Un pastor que va al grano. Esos pastores no son muy populares. Oh no, este pastor no. Solo viene con malas noticias. Pues mira, hermano, el apóstol Pablo para eso escribió Gálatas, para llamarle la atención a su hija iglesia. Porque Pablo, que era una persona entusiasta en las cosas del judaísmo, cuando Dios lo convirtió,
él usó su misma pasión y ahora era el seguidor más fiel de Jesucristo. Y sabe, hermano, él no comenzó de repente. Él se tardó 3 años para comenzar. Él se fue a meditar, él se fue a ver lo que estaba pasando y esperó que Dios lo dirigiera. Los discípulos, hermanos, tomaron tiempo para que ellos le dieran confianza. ¿Por qué? Estamos hablando de Pablo. Él asesinaba a los cristianos, mis hermanos. Tomó tiempo aunque los discípulos lo aceptaran en su círculo. Y él, hermano, se convirtió en la persona que más era el mejor misionero en toda la Asia. Y él sembró todas estas iglesias, una siendo la iglesia de Galacia. Y él lo que hacía, sembraba una iglesia y dejaba a otros ancianos y líderes ahí. Y luego se iba a otra iglesia, iban Corintios y así. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando él se alejaba, empezaban a llegar otras enseñanzas. ¿Qué es lo que pasaba? El judaísmo se volvía a meter. La ley. ¿Cómo yo soy salvo? Yo tengo que hacer tal y tal cosas. Y no somos salvos por hacer tal y tal cosas. Somos salvos cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que fue que cumplió la ley que yo no puedo cumplir. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo no tengo que cumplir lo que Dios dice. Claro que sí. Pero donde usted falla, Jesús le ayuda. Y nuestra licencia no es licencia para pecar, sino licencia para yo alcanzar una vida que le agrada al Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Y el apóstol Pablo le dice, me estoy maravillado que ustedes ya se les olvidó lo que les enseñé. Y él les recuerda, ¿se acuerdan de Cristo? Que nos llamó a un evangelio. Y ahora ustedes están escuchando un evangelio diferente. Hay personas que les gusta evangelizar. Yo les haría una pregunta. Muy simple. Contéstatela. ¿Qué es el evangelio? Algo tan simple que escuchamos todo el tiempo. ¿Qué es el evangelio? Contéstatelo. Muchas personas dicen esto. Oh, el evangelio es una vida mejor con el Señor. El evangelio es hacer esto, el evangelio es acá, y muchas otras cosas, ¿verdad? Y el evangelio puede ser parte de esas cosas. Pero déjenme decirle algo, mis amados. Esto es importante, porque es el evangelio de Jesucristo. No es mi evangelio, es de Él. Él es el autor. Yo no puedo cambiarlo. Pero el evangelio lo que es, y lo que defendía tanto con celo el apóstol Pablo es esto. El evangelio es, para definirlo, 2 cosas. Lo que Jesús hizo y lo que es Jesús. La persona de Jesucristo y lo que Él hizo. Eso es el evangelio. Si usted se sale de ahí, usted ya está diciendo otra cosa. Y no es el evangelio. Y la persona no se puede salvar. Porque la persona solo se salva cuando el evangelio viene a su vida. Déjeme decirle otra cosa. El evangelio no es su testimonio. Dios me sacó de las drogas. Qué bueno, qué lindo. Eso tiene valor, pero no salva a nadie. No salva a nadie. Si no, hermanos, se salvaran todos en Celebrate Recovery. Dios me cambió de esto. Tu testimonio tiene valor, pero no es lo que salva y no es el evangelio tampoco. Tiene un lugar para decirlo, pero no es lo que cambia a la persona. Si no, miras tú a muchas personas cambiadas. Lo que cambia, hermano, es el mensaje de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Es donde Dios prometió el poder. No es mi testimonio personal. Denle un aplauso a Dios por eso. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y esto es lo que el apóstol Pablo está defendiendo, diciendo, el fruto del Espíritu es esto. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ustedes están dependiendo en cumplir esto, cumplir aquello, en tener religión, y ustedes así se justifican que así es como ustedes le cumplen a Dios. Muchos de ustedes piensan que venir a la iglesia es cumplir con Dios. Es parte. Pero usted cuando viene a la iglesia está haciendo su deber con Dios. Está haciendo una línea. Está trabajando en cuidar su apetito para las cosas de Dios. Pero la iglesia no es unos ritos, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Y en el judaísmo los ritos eran bien importantes.
Si usted ve en Gálatas, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo luego? De la circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando él dejó a la iglesia, su iglesia ahí, los otros líderes venían y decían, sí, Pablo te enseñó esto de Jesucristo, pero acuérdate que nuestro padre Abraham nos dijo que para contar y ser personas que van a participar de heredar la tierra que Dios nos prometió, tú tienes que circuncidarte. Ellos traían de regreso los ritos del judaísmo. Y por eso es que Pablo les tiene que escribir esta carta diciendo, me maravillo que ya se les olvidó lo que les enseñé. Porque hermano, esos ritos eran importantes para el joven judío, así como era la Pascua, así como era comer kosher. Pero hay cosas, hermanos, muchas de esas cosas ceremoniales se cumplieron cuando Jesucristo vino. Y cuando Jesucristo vino, Él las cumplió. Y ciertas cosas ceremoniales nosotros ya no las mantenemos. Aún la circuncisión, ¿verdad? Eso usted lo puede hacer por una razón higiénica. Pero eso ya no le hace nada en frente de Dios a usted. Y eso es lo que el apóstol Pablo está combatiendo. Dice, ustedes quieren cumplir cosas, reglas, y así piensan que se van a justificar con Dios. Y no es así. Y Dios les recuerda, acuérdense lo que es el fruto de una vida espiritual. Porque cuando tú sigues la ley, mi hermano, ¿qué es lo que tú te haces? Te haces una persona carnal. Escuchen, carnales. Pongan atención, no se me duerman. Uno se convierte en una persona carnal cuando dice, ya hiciste aquello, ya hiciste lo otro. Y mira, hay aspectos en la cristianidad, sí, pero por eso nosotros no seguimos reglas ni leyes. Es como yo la otra vez, yo le dije, mi hermano, yo sé que ya nos vamos a terminar. Yo les dije sobre sus Biblias, ¿verdad? Y yo les recordé, hermanos, no hay ninguna regla sobre la Biblia. Dios dice, traerla a nuestro corazón. Ahí sí dice. Y mire, los cristianos de antes no podían subir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eran cosas grandes. Y un libro, hermano, costaba antes lo que costaba un carro hoy. Apenas fue en los 1500 que se inventó la imprimidora. La imprimidora no está muy nueva. Antes todo tenía que ser escrito. Y eran caros los libros. Los cristianos no eran que caminaban con su Biblia. Se la tenían que memorizar. Y era un privilegio tener una Biblia antes. Obviamente es recomendable que la traigan. Pero fíjense, escuchen lo que le dije. Recomendable. No le estoy imponiendo, haz esto, mi hermano. No, mi hermano. Porque cuando yo le impongo una convicción mía, yo estoy pecando contra usted. Porque yo no le puedo poner cargas que Dios no da en su vida. Y usted tampoco me las puede poner a mí. Y hay muchos que quieren poner cargas en los demás. Mira, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Y usted está ayudándole a su hermano, hundiéndolo, en vez de ayudarle en la libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Dios por eso. Yo tengo, hermano, muchas convicciones en mi vida. Usted a mí no me va a ver viniendo a la iglesia con jeans. Tengo una formalidad en mi vida, pero hay una razón, hermano, por eso. Hay una razón. Yo me acostumbré en la fe apostólica y ahí los hombres llegaban con corbata. Las mujeres llegaban con vestido. Unas se ponían de al lado de allá y otras se ponían del lado de allá. Pero yo no les puedo decir que ustedes hagan lo mismo porque no hay especificaciones en la Biblia de eso. Pero si usted quería ser apostólico, usted tenía que seguir esas normas. Y aunque yo no recomendaría esa fe, ahí yo tengo hermanos. Ahí yo tengo hermanos. Y a pesar que era un ambiente donde yo miré muchas cosas malas, a pesar de eso, allí yo escuché de Dios. Y ahí Dios empezó a trabajar en mí. Y por eso es que yo tengo ciertas formalidades en mi vida. Pero son convicciones mías, hermanos. No son reglas. No está en la Biblia. Y en veces, hermanos, nosotros queremos imponer cosas en los demás. Una vez mi esposa, íbamos a visitar una iglesia y me dijo, y yo me estaba preparando, me estaba vistiendo, ¿verdad? Y haciendo lo normal. Y mi esposa me ve que me estoy poniendo mi saco. ¿Y por qué te estás vistiendo así? Porque es la manera más cómoda que yo me siento en la casa de Dios. Así de simple. No me siento bien con jeans, hermano. Denle un aplauso a Dios por eso. Esa es la única razón, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Le estoy comunicando algo yo. Que en las cosas de Dios hay formalidad.
yo le estoy comunicando a Dios, Señor, yo te tengo respeto. Te tengo una honra, Señor, a ti. Porque déjeme decirle algo, hermano. Así como el apóstol Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Galacia, diciendo, guárdense de aquellos que le están enseñando otro evangelio, el cual tenemos ahora muchos maestros que enseñan cosas malas, que imponen cargas al cristiano, más cargas de la que tiene, y no le ayudan en su vida espiritual. Y están también los que son pastores fieles y los que son pastores malos. Pero ¿sabe cómo se visten los pastores malos también? Los falsos profetas, igual que yo. Los va a ver así bien vestiditos también, como ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Desafortunadamente yo tengo que decir eso también. Pero depende de la convicción de uno, mi hermano. Esa es mi convicción personal. Por eso yo me he visto así. Y son cosas que me han formado en mi vida. Por eso yo cargo un pañuelo. ¿Por qué? Porque yo mire cosas así. Y mira, hasta el mismo color lo cargo. Una vez en la escuela me dijeron, wow, you're a nice guy. You carry a handkerchief. Fue lo que le miré a mi papá. Y lo adopté yo. Pero son convicciones mías, mis hermanos. Y dice, cada quien que esté convencido en su corazón de cómo le va a honrar a Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Denle un aplauso a Dios por eso. Es así de simple. Eso es lo que el apóstol Pablo está combatiendo aquí, diciéndole, no se preocupen, ¿por qué están volviendo a las reglas? Acuérdense lo que es servir a Dios en verdad. Y este fruto tiene que existir en tu vida. Amor. Todos los frutos que hablamos, hermanos, son basados en el amor del cristiano que Dios ha puesto en su vida. Usted puede tener paciencia sin tener amor por su hermano. Usted puede ser cariñoso a su hijo sin tenerle amor, pero no puede demostrar amor sin demostrar paciencia. No puede demostrar amor sin demostrar hospitalidad, porque el amor, hermano, es lo que conduce todo en la vida. Por eso Dios dijo que el primer fruto es el amor, porque todo lo que está ahí está basado en el amor que el cristiano tiene en su vida, que es amor que viene de parte del Señor, hermanos. Denle un aplauso a Dios por eso. La semana que viene vamos a terminar esta serie, mi hermano, pero póngase a pensar en esto. Estos frutos tienen que estar en mi vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Se nos fue el tiempo, porque tu palabra es dulce, Señor, y más dulce que la miel que procede del panal, Señor. Pido que bendigas a mis hermanos, Señor, para que estos frutos abunden en sus vidas, Señor. Para que estos frutos, Señor, estén llenos en sus ramas, Señor. Para que otras personas se puedan beneficiar del gozo de nuestra salvación, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Catedral de Fe que dijo conmigo, amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Le quiero recordar, hermano, póngase de pie, que vamos a tener una cena en el cuarto de multiusos. Ahí está mi hermana Lilia preparándose ya la comida. Hermana Lilia hace un trabajo excelente, mis hermanos. Cuando usted la ve ahí, dele gracias, diga gloria a Dios por ella. Ella siempre se prepara y vamos a comer allí. Todos están invitados. Vamos a orar por la comida también. ¿Qué le parece? Padre Celestial, pedimos, Señor, que nuestra comida, Señor, tú la bendigas, Señor. Y que podamos pasar un tiempo lleno de gozo en tu presencia, Señor. Que haya suficiente para todos y que podamos gozar del compañerismo en Cristo Jesús.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.